Hace más de 68 millones de años atrás, la Tierra era un escenario dominado por gigantes. Entre ellos, uno destacaba por su poder y misterio, el Tyrannosaurus Rex. El rey lagarto tirano, como su nombre significa, era uno de los depredadores más imponentes que haya existido jamás. Este colosal dinosaurio alcanzaba hasta 12 metros de largo y podía medir más de 4 metros de altura solo en la cadera. Un Tyrannosaurus Rex adulto podía pesar entre 8 y 14 toneladas dependiendo del individuo. Pero no era solo su tamaño lo que impresionaba. Su cráneo, un auténtico coloso de más de 1 metro, albergaba mandíbulas capaces de ejercer una fuerza descomunal, una mordida tan poderosa que podría triturar huesos enteros con facilidad. Sin embargo, el Tyrannosaurus Rex no era un monstruo ciego e impulsivo. Su inteligencia y sentidos estaban perfectamente afinados para la caza. Sus ojos, ubicados al frente del cráneo, le proporcionaban visión binocular, permitiéndole calcular distancias y movimientos con precisión milimétrica. Su sentido del olfato, uno de los más desarrollados de su tiempo, le daba la capacidad de detectar presas a kilómetros, incluso a través de la densa vegetación de los bosques del Cretácico tardío. En esas tierras que hoy conocemos como América del Norte, cubiertas por extensos bosques, ríos y llanuras, el Tyrannosaurus Rex reinaba como depredador supremo. Compartía su territorio con una diversidad increíble de animales, desde grandes herbívoros hasta pequeños depredadores. Pero el Tyrannosaurus Rex era el superdepredador, el equilibrio mismo del ecosistema. Durante décadas, la imagen que teníamos de este gigante fue la de un monstruo torpe y lento moviéndose pesadamente por la selva. Hoy, gracias a los avances científicos y el estudio detallado de los fósiles, sabemos que el T-Rex era mucho más que ágil y sofisticado de lo que se imaginaba. Algunos hallazgos incluso sugieren que podría haber tenido plumas, especialmente en las etapas juveniles, acercándolo aún más a las aves modernas. Cada fósil descubierto nos revela un poco de este rey prehistórico, pero también nos recuerda que todavía quedan muchos misterios por resolver. Hoy es un símbolo vivo de un mundo perdido, una ventana al pasado que nos conecta con la evolución y la dinámica de la vida en la Tierra. Pero la historia del Tyrannosaurus Rex no termina con su imponente tamaño o su poderosa mordida. Este dinosaurio es el resultado de millones de años de evolución, perfeccionando su cuerpo y comportamiento para dominar un mundo salvaje y cambiante. Sus patas traseras largas y musculosas le permitían moverse con agilidad sorprendente para un animal tan enorme. Aunque su peso era descomunal, podía correr a velocidades que hoy generan debate entre los científicos, pero que sin duda lo convertían en un depredador peligroso. En contraste, sus brazos delanteros, pequeños y cortos, eran increíblemente fuertes y estaban dotados de garras afiladas. Su oído y su olfato, especialmente este último, estaba tan desarrollado que podía oír y oler a sus presas desde grandes distancias, incluso cuando éstas aún estaban ocultas en la vegetación. El crecimiento del Tyrannosaurus Rex era igualmente asombroso. Los juveniles, más ligeros y ágiles, cazaban presas pequeñas, evitando competir directamente con los adultos. Este crecimiento rápido, similar al de algunos mamíferos modernos, indica un ciclo de vida complejo y adaptativo. En cuanto a la reproducción, los fósiles de nidos y huevos de terópodos cercanos al T-Rex indican que probablemente cuidaban a sus crías, protegiéndolas y alimentándolas durante sus primeros meses de vida. Este instinto parental nos acerca a la imagen de un animal no solo brutal, sino también sensible y adaptado para la supervivencia de su descendencia. Pero toda esta era prehistórica llegó a un abrupto final hace aproximadamente 66 millones de años.
La caída de un asteroide gigante, combinada con actividad volcánica desproporcionada, desencadenó un cataclismo global que extinguió casi toda la vida en la Tierra. El Tyrannosaurus Rex fue uno de los últimos gigantes en caminar sobre nuestro planeta, un testigo final de una era que marcó el comienzo de una nueva etapa para la vida. Hoy, el legado del Tyrannosaurus Rex perdura en la ciencia y en la cultura. Es un símbolo de poder, evolución y misterio. Cada nuevo fósil, cada avance tecnológico nos acerca un poco más a comprender a este rey de los dinosaurios. En variadas ocasiones, los paleontólogos han estudiado a sus parientes más cercanos, como los cocodrilos y las aves, para inferir los posibles sonidos que emitía. Su piel también ha sido tema de estudio. Aunque por mucho tiempo se pensó que estaba cubierta por escamas gruesas, varios descubrimientos han revelado que algunos parientes cercanos al T-Rex tenían plumas. Esto ha llevado a muchos expertos a sugerir que al menos durante su infancia, este dinosaurio estaba parcialmente cubierto por plumón, no con fines de vuelo, sino de aislamiento térmico. De adultos, estos rasgos quizás desaparecían o quedaban relegados a ciertas zonas de su cuerpo. Incluso su pisada nos ha contado secretos. Las huellas fosilizadas de tiranosaurios y otros terópodos nos permiten no solo estimar su velocidad, sino su comportamiento en grupo. En algunas zonas de Canadá y Estados Unidos se han encontrado rastros que indican desplazamientos paralelos entre varios individuos. ¿Acaso cazaban en grupo o se desplazaban juntos en ciertas etapas de su vida? Aunque la evidencia no es concluyente, nos invita a replantear al T-Rex no solo como un solitario asesino, sino como parte de una red social más compleja. Más allá de los huesos y los restos, el Tyrannosaurus Rex es también un espejo de cómo entendemos el pasado. Cada década, nuestra visión sobre él ha cambiado. Lo que antes era visto como una bestia torpe y brutal, hoy se perfila como una criatura adaptativa, eficiente y profundamente conectada con los seres vivos que hoy habitan nuestro planeta. El Tyrannosaurus Rex, el último gran emperador del mundo mesozoico, no solo fue un depredador colosal, sino una maravilla evolutiva, un engranaje crucial en un ecosistema perdido bajo millones de años de tierra y roca. Su historia, escrita en huesos y desenterrada por manos humanas, sigue creciendo, sigue rugiendo en cada descubrimiento y nos recuerda que el pasado no está muerto, está esperando ser contado.